Muy bien, buenas tardes a todos. Damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de reunirnos de esta manera. Les voy a pedir a todos que pongan mute, así podemos tener la clase sin ninguna interrupción. En la medida que van llegando los demás alumnos, se van a ir conectando. Tengo algo para decirles que es muy importante. En las clases anteriores, aunque yo hice una clase de repaso y expliqué un poquito más, para entender exactamente los años, porque nos quedó o me hicieron la pregunta del 6 antes de Cristo o el 6 después de Cristo. Bueno, más o menos por arriba yo les expliqué que las fechas no son exactas, no se sabe exactamente cuál fue el año que nació Cristo, cuál es el año cero para contar. Pero tampoco podemos hacer una gráfica o algo sin tener en cuenta toda la Biblia o todas las profecías o todo lo que se dice para hacer una línea de tiempo bien hecha. En la tarde de ayer, mi esposo dando una clase, ustedes ya lo conocen, al pastor Jonás, dando una clase para la iglesia del libro de Daniel, se grabó en YouTube. Les voy a compartir esa clase. No tienen la necesidad de escuchar toda la clase, pero él, a partir de la profecía de Daniel, él va a explicar cómo llegamos a el fin de los tiempos y cómo llegamos a los 400 años de silencio y cómo llegamos a lo que sería el año cero, que en todas las gráficas se pone más, menos 6 o 5, depende. Él les va a explicar exactamente para que todos podamos ver cómo la Biblia no se contradice. Podría hacerlo yo también, pero ya está ahí, está más claro y ustedes van a ver cómo la palabra del Señor se cumple inequívocamente. Por eso les voy a compartir el link para que ustedes puedan ver y mirar exactamente esa gráfica en años. Vamos a orar y vamos a dar gracias porque ya son las 7. Padre, te damos gracias en este momento por estar reunidos aquí en tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos esta clase, bendecimos todo lo que vamos a hacer y a decir, Señor, y te rogamos que tú toques nuestro corazón con tu palabra, con lo que escribió cada uno de los autores de los evangelios, presentándote a ti, el único Dios verdadero. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús y encomendamos todo en tus manos. Amén y amén. Les doy la bienvenida a todos. Algunos ya les dije, pero ya empezó a correr el tiempo, entonces vamos directo a nuestra clase número 5. Introducción a los evangelios. Y podemos hacernos la pregunta en esta tarde, ¿por qué cuatro evangelios? ¿Por qué cuatro evangelios? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Bueno, cada uno de los autores de los evangelios presenta a Jesús con un énfasis cristológico diferente. Es decir, cada uno nos va a dar su punto de vista acerca de Jesús. Jesús es el centro de cada uno de los evangelios. Dios permitió que estos cuatro autores hablaran de su Hijo, de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y cada uno de ellos nos va a dar una perspectiva diferente de la persona de Jesús. Es decir, es como que si Jesús fuera un amigo, que es a sí mismo, y nosotros lo tuviéramos que presentar. Cada uno de nosotros, si presentásemos a Jesús, presentamos al Señor a otra persona, cada uno de nosotros lo haría en forma diferente, porque todo depende de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros con Jesús. De esta manera es como presenta cada uno de los autores del Evangelio, de los Evangelios, a la persona de Jesús. Mire lo que dicen sus notas. Es como si tratáramos de describir el perfil de alguien a través de diferentes puntos de vista y por carta. Una sola perspectiva no alcanzaría sobre la persona y la misión de Jesús. Sin embargo, o en cambio, cuatro
ya nos dan una perspectiva muchísimo más amplia. Y vamos a ver, Mateo le escribe a los judíos y presenta a Jesús como el rey, un rey que tiene linaje. Marcos escribe a los romanos y presenta a Cristo como el siervo del Señor. Había que ser siervo del imperio romano. Por eso Marcos, que les escribe a los romanos, lo presenta como un siervo. Lucas, el médico amado, escribe a los griegos o gentiles presentando a Cristo como el Hijo del Hombre, presentando de otra manera de describirlo su humanidad. Y San Juan escribe a los cristianos, presenta a Cristo como Dios. Jesucristo es Dios, es el Verbo eternamente encarnado. Y después vamos a explicar un poquito más cuando entremos en detalle a cada uno de los evangelios. Los evangelios sinópticos le llamamos a los tres primeros evangelios. Sinópticos porque a diferencia de Juan, relatan los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas tienen una visión muy parecida. Por eso se les llama sinópticos, porque nos dejan ver como una sinopsis. Cuando usted va a mirar una película y dice, ay, mostrame el adelanto o la sinopsis o el anuncio de la película. Bueno, es así, de esa forma funcionan los evangelios sinópticos. Nos dan una muestra, los tres muy parecidos, de la vida de Jesús. Podríamos decir que los podemos mirar en un cuadro y compararlos uno con otro, vistos conjuntamente, o podemos mirar en general los tres a la vez, porque los tres nos hablan de exactamente las mismas cosas, pero con enfoques totalmente diferentes. Dijimos que Mateo le escribe a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. Tienen tanto en común que pueden ser vistos como una sinopsis de la vida y del ministerio de Cristo. Pueden ser colocados en tres columnas paralelas, lo que les acabo de decir. En cambio, Juan resalta aspectos que no aparecen en estos tres evangelios primeros, los sinópticos. Juan narra solo 7 milagros y presenta los discursos de Jesús desde un punto de vista más teológico. Sus conversaciones íntimas también presenta y sus oraciones. Al hacer un análisis del contenido de Mateo y Lucas, se puede ver que reproducen casi la totalidad, del material que aparece en Marcos. En algunos casos, palabra por palabra. Algunos eruditos creen que Mateo y Lucas se basaron en algún material ya existente. Si usted abre todos los libros o los comentarios sobre los evangelios sinópticos, ustedes van a ver que los tres casi que escriben lo mismo y por esa razón se cree que hubo un material anterior en el cual se basaron estos autores, ¿verdad? Es una fuente, probablemente una fuente común que les sirvió a todos. O de lo contrario, usaron el mismo material que Marcos, y acá está escrito en rojo para que usted si quiere en sus notas lo subraye, porque se cree que Marcos fue el evangelio que se escribió primero, añadiendo su material particular que no se encuentra en Marcos. Es decir, veníamos hablando de Mateo y Lucas, ¿verdad? Muy bien. Las teorías en cuanto a las fuentes anteriores, los expertos las suelen llamar el problema sinóptico. Aunque no se sabe de dónde consiguieron el material, podemos tener confianza, pues el mismo Lucas afirma que él puso por escrito lo que le habían dicho los testigos oculares, es decir, cómo son confiables los evangelios. ¿Por qué podemos confiar en los evangelios? Bueno, no nos olvidemos que no existía la imprenta, no existían mucho menos fotocopiadoras o nada de eso. Eran copistas de copistas de copistas de copistas de copistas. Estos copistas se dice que eran muy
y elocuentes en lo que hacían, eran muy sacrificados en lo que hacían. Y dice que incluso antes de sentarse a copiar, se bañaban 7 veces para que no hubiera nada que interrumpiera la copia. No usaban los bolígrafos que usamos nosotros, sino que probablemente usaban algún tipo de hueso o de madera muy afinada donde le ponían alguna tinta, probablemente de algún fluido de algún animal o cosas así, donde copiaban y copiaban y copiaban y copiaban. Y eran tan fieles en lo que copiaban, especialmente porque estaban copiando palabra de Dios, ¿verdad? Que se les puede tener muchísima confianza. Usted puede ir al Museo de la Biblia, que está ahí en Washington, y ahí ver los manuscritos que se conservan, todas las cosas que se conservan. Si usted tiene la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Londres o a lugares donde hay más manuscritos, entonces allí mismo le relatan cada uno dónde fue encontrado, cómo fue cuidado, cómo fue juntado, los lingüistas que lo trabajaron, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos ver cuánta confianza podemos tener en los manuscritos más antiguos que tenemos, ¿verdad? No se sabe de dónde se consiguió el primer material o los originales. Los originales no están. Probablemente Dios mismo se encargó de resguardarlos en algún lugar y en algún momento van a salir a la luz. No lo sabemos, no lo podemos decir, ni siquiera podemos especular sobre eso. Lo importante es que los copistas permitieron que llegaran hasta nuestros días estas copias de las cuales son tan fidedignas. Lucas afirma en San Lucas, podemos buscar del capítulo 1, del versículo 1 al 14, que él puso por escrito lo que habían dicho los testigos oculares, es decir, se tomó el trabajo de recopilar los testimonios de las personas que habían visto lo que él estaba escribiendo. Él mismo lo deja asentado en San Lucas desde el 1 al 14, capítulo 1 desde el 1 al 14. Probablemente se escribieron los sinópticos entre el 50 y el 70 después de Cristo y se puede afirmar sin posibilidad alguna de contradicción de parte de las personas expertas en estas cuestiones que no existe una obra literaria antigua alguna sobre cuya autenticidad abunden tantas pruebas, sobre todo en el terreno documental. Por eso les digo, si tiene alguna duda de que estas copias existieron y que están, bueno, basta con visitar el Museo de la Biblia, que tenemos la bendición de tenerlo ahí al lado, para corroborar de que estas copias todavía se guardan trozos o algunas de ellas bastante enteras, pero sí son fidedignas y sí son reales. Los copistas cristianos, inspirados por su fe, eran mucho más diligentes de los paganos, lo que estaba explicándole hace unos minutos, ¿verdad? Dedicándose, dice, gran número de ellos a sacar copias de los preciosos escritos apostólicos, que eran también el sustento espiritual de las primeras iglesias. No nos olvidemos que eran cartas, no estaban compilados todos juntos todavía, eran cartas que circulaban por una iglesia y por otra, y probablemente algunas se perdieron o se extraviaron, o alguien las guardó y se las quedó, no se sabe, pero gracias a Dios existen copias de copias de copias que son las que han llegado a nuestros días. Como resultado de estos copistas tan diligentes en lo que hacían, hay más de 5.000 copias existentes del Nuevo Testamento, las cuales se hallan diseminadas en distintos museos, bibliotecas o centros de investigación hoy por hoy en nuestra época. Muy bien, vamos a pasar a las regiones geográficas de Palestina. Ustedes tienen un mapita allí, pueden mirar en las distintas regiones donde caminó el Señor Jesús y los lugares donde Él anduvo. Ahora vamos a volver al mapa. Pero vamos a ver la tierra de Palestina. La tierra de Palestina estaba compuesta primero que nada de judíos, el pueblo elegido por Dios.
A ellos mayormente se dirigió Jesús. Jesús no vino para predicarle a alguien afuera de los judíos. Ahora lo va a decir, lo vamos a ver. Jesús se manejó en dos grandes regiones, en Galilea y en Judea. Galilea era la zona rural y Judea, con Jerusalén como capital, era más bien el centro comercial, político y cultural. Aquí lo tenemos, Judea, Jerusalén. No sé si ustedes pueden ver el mouse o el cursor, si lo están logrando ver. Samaria, recordemos que daban toda la vuelta y no cruzaban por Samaria. Galilea, que estaba al norte, ¿verdad? Y tenía otras regiones más. Abajo Idumea, de donde era Herodes, Perea, Decápolis, Iturrea, Fenicia, y esas eran las zonas donde caminó el Señor. El ministerio de Una Jesús, pregunta, sí, perdón señor, sí, interrumpirla. claro. ¿En las notas va a estar ese mapa? ¿No está ahí? No, le pregunto, yo no las he podido Sí, imprimir están todavía. las notas que Ok, le pasé. Por favor, si alguien muchísimas se fija gracias. y corrobora, creo que sí, que está, fue con mapa Sí, y todo. Sí, sí aquí está. está, doctora. Muy bien. Gracias. Tienen Ah, todo ahí. Y si no, lo pueden buscar en alguna Biblia, en la parte de atrás. Ahora no lo tengo acá, pero les voy a mostrar un atlas que también lo pueden, si está a su alcance, lo pueden comprar y está muy bueno y muy completo para que puedan mirar la parte geográfica, por así decirlo, para tener una mejor idea, ¿verdad? Muy bien. El ministerio de Jesús en Galilea, vamos a mirar Galilea que estaba al norte, y vamos a mirar la ciudad de Capernaum, que la hemos oído varias veces, pero allí Jesús se centró muchísimo. Dice, el ministerio de Jesús en Galilea tuvo como ciudad base Capernaum. De los 33 milagros registrados específicamente en los evangelios, mire aquí, subráyelo en sus notas, 23 fueron en la región de Galilea y solo 6 en Judea. Fíjese, Judea aquí abajo, y Galilea arriba. No hay profeta sin honra, ¿no? Dice en su propia tierra, pero Jesús, que nació allí en Belén de Judea, muy pocos milagros pudo hacer. La gran mayoría fueron hechos en la provincia del norte, en Galilea. 11 de sus discípulos eran de Galilea y aparentemente Judas Iscariote era el único que no era Galileo. Otra población que estaba inmersa dentro de los judíos eran los gentiles. Recordemos por un instante cuando Jesús estaba sentado a la mesa y llegó la mujer sirofenicia que no era judía y el Señor le dijo que los perros comen, son los perros los que comen de las migajas que caen de la mesa del Señor, de su Señor. Pero esta mujer tan humilde y tan humillada dijo, pero aunque sea, las migajas me sirven. Y el Señor le dijo, grande es tu fe. Aunque Jesús no vino para los gentiles, no los dejó afuera. Diga conmigo, no los dejó afuera. Podemos mirar también su encuentro con la mujer samaritana. Recordemos que los judíos no querían los samaritanos porque se habían entremezclado. Estuvimos mirando en los 400 años ese rey que vino de Siria y que profanó el templo y que trajo de su gente para mezclar a los judíos. Y allí surgieron los samaritanos, por eso los judíos no los querían, porque eran mezclados con los gentiles. Pero el Señor jamás dejó afuera a nadie y eso es maravilloso, lo vamos a resaltar, ¿verdad? Muy bien. Los gentiles no eran el centro del ministerio de Jesús, pero Jesús no los dejó afuera, aunque él dijo, Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor vino para los judíos. Recordemos lo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Y es ahí donde los gentiles somos injertados, donde los gentiles entramos en escena. Vino a los judíos, vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron como el Mesías y lo despreciaron, aunque él dijo que él venía a los perdidos de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Luego estaban los samaritanos, es lo que acabamos de explicar. Los samaritanos eran los descendientes de los colonos que llevó el rey de Asiria para poblar Palestina. Los israelitas que quedaron se mezclaron con los extranjeros. Sus descendientes son los samaritanos. Con la construcción del templo en Samaria, las diferencias se hicieron aún más fuertes. Estaba esa pugna, si había que adorar en el templo que estaba en Samaria o en el templo que estaba en Jerusalén. Muy bien, vamos a mirar la vida de Cristo y sus diferentes etapas. Acabamos de mirar las zonas más importantes, ahora vamos a mirar la vida mismo de Cristo. En los 4 evangelios podemos ver los distintos episodios de la vida de Jesucristo y los vamos a enumerar de esta manera. En primer lugar, el nacimiento. Ahora yo, para todos ustedes que son teólogos y están estudiando teología, tengo una pregunta. No me la tiene que responder ahora, pero anote esa pregunta. Nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesús, es decir, María era una virgen. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? María todavía no había tenido relaciones sexuales, no se había casado con José, era su prometida, pero no estaban casados. Cuando Jesús nació o cuando Jesús es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, ¿qué heredó de María? ¿La humanidad, la naturaleza humana o la naturaleza de pecado? Esto es una pregunta teológica, es muy importante y yo quiero que usted sepa contestarla bien clarito y no nos podemos equivocar. Vamos a seguir. Ha llegado el momento tan esperado de la venida del Mesías. Llega en un tiempo sombrío para la nación judía. Herodes el Grande reina con salvaje tiranía, los oprime con pesados impuestos y la situación religiosa es todavía y aún mucho peor. Nosotros ya miramos en qué momento histórico vino Jesús. Los saduceos no creen en los, hablamos de los fariseos, ¿verdad? Ahora los saduceos no creen en lo sobrenatural y los fariseos habían añadido a toda la ley de Moisés un montón de leyes humanas, las cuales las guardan hasta el día de hoy. Ustedes saben que los judíos tienen 613 mandamientos, que las túnicas que se ponen y todos los flequitos que tienen en la parte de abajo, y los flequitos que ponen representan esos 613 mandamientos que los tienen que guardar al pie de la letra. Ahora, Jesús viene en medio de todo eso, por un lado la situación política, por otro lado la situación religiosa, los partidos políticos que se habían entremezclado con las distintas ramas religiosas que se habían suscitado en este tiempo. La primera anunciación acerca de Jesús es la del precursor del Mesías, la de Juan el Bautista, que lo encontramos en Lucas 1 del 5 al 25. Luego el ángel se presenta ante María para anunciarle el nacimiento de Jesús. María, ¿qué dice? Subraya esta parte. Concebiría por un acto creativo del Espíritu Santo en su cuerpo. Y esta es la frase que me va a contestar la pregunta que les hice al principio. María fue el instrumento de parte de Dios para gestar al Hijo de Dios. María no es la madre de Dios. María es quien prestó su vientre para que el Mesías fuera engendrado y naciera como un hombre. ¿Se entiende esto o no? Muy bien, y en eso es lo que creemos. Si nosotros creyéramos que ese fue el momento en que nació Jesús y Jesús antes de eso no existía, entonces estaríamos diciendo que Jesús no es Dios. Pero nosotros creemos que Jesús es Dios
Y Jesús, escúchame bien, es eternamente existente y lo podemos probar desde el Génesis. Y esto es algo maravilloso. Nuestro Dios, uno solo es, pero se manifiesta en tres personas. Y María, esta muchacha tan preciosa, y no dudo que fuera santa porque fue elegida por Dios, solamente gestó en su vientre a el Hijo de Dios, Dios mismo, haciéndose hombre, haciéndose carne. Y eso es uno de los milagros más impresionantes que podamos creer. Jesús hecho carne, pero Jesús es eternamente existente. Solamente Él dejó de lado quién era para volverse o para tomar forma de hombre. Hay un comentario muy bonito que dice, se vació de toda su deidad y se llenó de toda nuestra humanidad para tomar nuestro lugar en la cruz. Y esto es una de las cosas más maravillosas, porque la Biblia dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo estuvimos mirando la clase pasada. ¿En qué obedeció? Si en él no hubo pecado, bueno, obedeció la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que por el pecado tiene que haber un sacrificio. Y el Señor Jesús, el mismo Señor, el mismo Dios, viendo, como dice Isaías, que nadie podía pagar ese precio, Él mismo decidió encarnarse, tomar forma de siervo, como lo explica tan maravillosamente Filipenses capítulo 2, y venir y tomar nuestro lugar y morir por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que saber explicar esto muy bien, porque esto es teología pura. Esto es en lo que creemos. Si alguien te pregunta entonces, si Jesús nació, entonces no es eternamente existente. Y nosotros podemos dar esta explicación para que las personas entiendan que nosotros no creemos en un Cristo que solamente fue humano. Nosotros creemos en un Cristo que fue 100% humano, pero 100% Dios. Y en él habitaron esas dos naturalezas. ¿Cómo explicamos? Bueno, lamentablemente nuestra mente finita a veces se queda corta en palabras, pero así de sencillo, María fue ese vientre que gestó al Hijo de Dios. María dice, he aquí la sierva del Señor. Ella se ofreció 100% para la tarea que Dios tenía para ella. Ahora, me encanta porque a veces decimos, ay, María y María, y porque como venimos de la cultura católica, solo pensamos en María, pero cuidado, porque Dios también se reveló a José y Jesús iba a heredar, y lo va a decir Mateo, el linaje de José, porque viene del linaje del rey David, para que se cumpliera la promesa que Dios le dio a David de que su reino sería por siempre y para siempre. No podemos explicar nada de la palabra del Señor sin conectarlo con el resto. Y usted dice, ¿qué tiene que ver todo eso? Bueno, conectamos con el resto porque la Biblia no se contradice. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es palabra de Dios y es perfecto. La palabra de Dios es perfecta y tenemos que amar la palabra del Señor perfecta y entenderla y ver ese plan glorioso que el Señor tuvo, que es, no se le escapó ningún detalle. No sé si hay alguien que es detallista acá. ¡Pues! El Señor es el más detallista de todos. Es impresionante cómo desde el comienzo preparó todo y todo salió al pie de la letra. Muy bien, seguimos. Luego el ángel se presenta ante María para anunciarle el nacimiento de Jesús. María concebiría por un acto creativo del Espíritu Santo en su cuerpo. Subraye esto si le parece. La fe y la sumisión de María son hermosas. ¿Qué le parece? ¿Que sí o que no? Claro que sí. Nosotros no adoramos a María ni la veneramos, pero sí nos admiramos de su fe,
de cómo creyó, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras. Dios quiera que nosotros cada vez que la voluntad del Señor se hace en nuestras vidas, tengamos esa sumisión y tengamos esa dedicación al Señor como la tuvo María, ¿verdad? Esta sencilla doncella se considera la esclava del Señor, porque la palabra que usa María significa esclava. María dice, prorrumpe en un cántico de alabanza, lo encontramos en San Lucas también capítulo 2, y adoración a Dios, que está lleno de citas del Antiguo Testamento. María, podríamos decir, conectó todo lo que se dijo del Mesías, se estaba cumpliendo ahora en este momento. El nacimiento de Jesús fue también anunciado a su papá, a José. Justamente Mateo lo narra desde el linaje de José, el padre legal de Jesús, descendiente de David. Y quiero enfatizar en esto. A veces hablamos solo de María, ¿no? Pero póngase un instante en los zapatos de José, que vinieron a avisarle que María estaba embarazada y no era precisamente de él. Sin embargo, él, cuando el ángel se le presenta y le explica el programa que Dios tenía, José tampoco fue rebelde a la voz de Dios, sino que no solamente cuidó a María, la aceptó con toda esta cuestión, sino que se hizo cargo del Señor Jesús. Fue tremendo padre para Jesús. Y quiero resaltar a José por todo lo que él hizo por el Señor Jesús. Estoy segura que le enseñó también, aunque la Biblia no le dice, pero sí dice, Jesús, el hijo del carpintero. Probablemente Jesús, como hijo mayor, tuvo que aprender también el oficio, tuvo que hacerse cargo de la familia cuando José no estuvo, etcétera, etcétera. Podemos ver que José hizo un gran trabajo como padre. Cuando Jesús estaba en la cruz y María estaba allí, su madre, se la dio a Juan, dice, he aquí tu madre y mujer, he aquí tu hijo. En otras palabras, como hijo mayor que se tenía que hacer cargo de su madre, la depositó en las mejores manos y no la dejó abandonada. Él cumplió hasta el fin como hijo y eso lo aprendió en casa, en la ley, en lo que se le enseñó desde pequeño. Así que vamos a exaltar en esta tarde, no solamente a María, sino a José. Dios, maravilloso Dios, se encargó de que Jesús tuviera excelentes padres, excelentes padres. Y esto quiero que usted lo subraye por ahí, ¿verdad? El nacimiento de Jesús entonces fue anunciado a José. Mateo lo narra y nombra toda la genealogía de Jesús, toda la genealogía de Jesús hasta llegar a David. Dice, Mateo presenta a Jesús como rey, con su linaje de rey. El ángel le recuerda a José que que el Mesías y su nacimiento virginal fue anunciado por Isaías 700 años antes. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El ángel también agrega otro dato cuando habla con José. Su nombre será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta concepción sobrenatural del Hijo de Dios tendrá como consecuencia entonces que Dios estará con nosotros, en medio nuestro por siempre, en la persona del Señor Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. El Señor Dios preparando a los padres de Jesús y mostrándole el cumplimiento de las profecías dadas 700 años antes de que el Mesías viniera. El nombre Jesús señala su misión, mientras que Emanuel señala su naturaleza divina, Dios con nosotros. José se destaca como un hombre muy obediente y sumiso también entonces
a la voluntad de Dios. No solo María fue ejemplar, sino José también fue ejemplar. Cuidado con nuestras culturas católicas que solo hablamos de María. José fue ejemplar también. Excelente padre. Lucas, San Lucas, nos proporciona entonces datos históricos y menciona personajes, lo cual nos facilita fechar aproximadamente el nacimiento de Jesucristo. Lo conecta precisamente con el decreto de Augusto César y con el empadronamiento hecho bajo Cirenio. Sin embargo, menciona estos eventos no tanto para darnos la fecha del advenimiento del Señor, como para explicar por qué sucedió en Belén y no en Nazaret. María y José vivían en Nazaret, pero por este edicto tuvieron que ir a empadronarse a Belén. Y tuvieron que ir a empadronarse porque no nos podemos olvidar que el Imperio Romano les cobraba impuestos y entonces fichaba a todos, es decir, los empadronaba a todos. Solo una necesidad legal pudo hacerles emprender un viaje así en tales circunstancias. Obviamente, imagínense viajar desde Nazaret, desde el norte hasta el sur, hasta Jerusalén con María, embarazada, a punto de dar a luz y en un animal, viajando en un animal, una cosa tan incómoda y de tanto trabajo. Bueno, estaban obligados por el emperador a empadronarse. Eh, Dice, pero de este modo se ve como el emperador del mundo estuvo inconscientemente relacionado con el cumplimiento de la profecía divina concerniente al Salvador del mundo. Dios es el que pone y saca reyes y casualmente, en este momento que estaba Herodes allí a la cabeza, estaba este edicto donde tenían todos que empadronarse y Dios, aunque él no lo supiera, los estaba usando para que se cumpliera la palabra de Dios, la profecía divina, que de Belén saldría la raíz de David. Qué precioso, ¿verdad? Muy precioso cómo se cumple la palabra del Señor. El Imperio Romano exigía a todos los pueblos vasallos una contribución y la prestación de servicio militar cuando era necesaria. Este tributo y la necesidad de hacer listas de reclutamiento requerían que se hicieran censos con frecuencia. Ya que los judíos estaban exentos del servicio militar, el censo de Palestina solamente tenía un propósito y era cobrarles impuestos, ¿verdad? Un propósito impositivo y nada más. El empadronamiento se ordenó durante los últimos años de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 a.C. Cirenio no fue gobernador de Siria hasta el año 6 a.C. Así pues, parece que el censo se hizo alrededor de aquel año, lo que significa que la fecha del nacimiento de Jesús puede haber sido en el año 6 o 5 antes de Cristo. Estoy pidiéndoles, y se los pedí desde el principio de la clase, no habíamos comenzado todavía, lo voy a repetir por si alguien no lo escuchó, que para explicar esto, justo mi esposo dio una clase ayer para la iglesia, donde desde la profecía de Daniel le va dando cómo se fueron dando todos los años los distintos calendarios, el calendario gregoriano y el calendario judío, cómo se hace esa cuenta para llegar exactamente a los años en que nació Jesús. Tuvimos un inconveniente de no entenderse bien en la primera clase o en la segunda, no recuerdo, de por qué decimos que Jesús nació en el año 6 antes de Cristo o 5 antes de Cristo. Bueno, vuelvo a repetir, no se sabe cuándo es el año cero. Todas eh, líneas del tiempo que se hacen, siempre hay un margen de error. 5 para allá, 5 para acá, más menos 5 años de diferencia porque tiene que coincidir con los distintos cambios en la historia, con los distintos tipos de calendarios, etcétera. Pero mi esposo lo explica espectacularmente bien, así que yo después le voy a poner el enlace de esa clase para que usted lo entienda de la mejor manera. Bueno, luego nos habla de Dionisio Exiguo, un religioso de Roma durante el año 6
después de Cristo, que fue el que más o menos calculó que Jesús nació dentro del siglo I, es decir, dentro de los primeros 100 años, y así comenzó el error, porque eh, no trasladan los calendarios del gregoriano al judío, y usted lo va a ver después. También históricamente no hay pruebas de que se festejara la Navidad o la Natividad o el nacimiento de Jesús antes de ese año, de ese siglo IV antes de Cristo. Es decir, históricamente tenemos que buscar pruebas de cuándo fue que se comenzó a festejar el nacimiento del Señor para más o menos tener otra mejor idea, otro punto en el almanaque, por así decirlo, para llegar a lo más exacto posible a la fecha en que nació el Salvador. Dice, al principio, dice, se la incluyó en la celebración del bautismo del Señor, es decir, el nacimiento el mismo día del bautismo, el 6 de enero, fecha que observaban aún las iglesias de Europa Oriental, Asia y Latinoamérica. En los escritos que fueron quedando, en los distintos escritores, entonces se va recopilando datos importantes para llegar a cuál fue el año exacto que nació Jesús, pero todavía no se ha llegado a ese famoso año cero. Siempre es más o menos para allá y para acá. La idea de celebrar la Navidad del 25 de diciembre, Jesús no nació un 25 de diciembre, esa no es la fecha exacta, eso comenzó a aparecer en Europa occidental y luego se extendió con rapidez por el resto, festejar el cumpleaños del Señor o el nacimiento del Señor. Pero el Señor no nació ni en Navidad, ni el 25 de diciembre, ni nada que se le parezca, ¿verdad? Este, porque alguien puede decir, ¿cómo que no sabemos cuándo nació el Señor y cuándo es el año cero si lo festejamos así? Pero eso es totalmente reciente. Si vamos a realmente a los escritos del siglo primero, del siglo II, del siglo III o del siglo IV, hay que ir recopilando datos para ver realmente cómo podemos llegar al mejor momento en que nació el Salvador. Ahora, no es eso lo importante es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino Dios y Dios nació en forma de hombre, se hizo hombre y él mismo fue a la cruz y murió por todos nosotros y eso es lo que tiene el verdadero valor, ¿verdad? Según la costumbre del empadronamiento, todas las personas que residían fuera de sus distritos tenían que regresar a sus ciudades de origen para ser inscritas. José, que vivía en el pueblito de Nazaret, en Galilea, en el norte, tuvo que viajar a Belén, de Judea, al sur, porque pertenecía a la casa y a la familia del gran rey David. Fíjese que Dios eligió exactamente a José y a María porque no es María solamente descendiente de un rey, sino José es el descendiente de el linaje del rey David, a quien Dios le hizo la promesa que en su reino no faltaría quien se sentara hablando y aludiendo, haciendo alusión a la venida del Mesías, ¿verdad? Muy bien, José viajó unos 120 kilómetros, lo que significa un viaje de 3 días sin parar de caminar o parando muy poco. Debe haber sido, dice, un viaje muy penoso porque su esposa María esperaba un hijo de un momento a otro, pero él tenía que ir y ella no podía quedarse. Fue allí en Belén donde nació Jesús. El antiguo pueblo que había sido el hogar del rey David se hallaba ahora rebosante de gente que había venido para ser empadronada, para cumplir con ese decreto del emperador. Por lo tanto, los dos esposos tuvieron que contentarse con encontrar refugio en un establo excavado probablemente en la ladera de una colina o como una cueva, ¿verdad? Una roca excavada y allí se armaban los pesebres. Todo esto indica oscuridad, pobreza, incluso el rechazo, porque no había lugar para él en el mesón. Así nuestro rey sacerdote vino como una persona humilde para compadecerse de los pobres, de los débiles y de los despreciados. El Señor nació bajo estas circunstancias. No nació teniendo nada como un rey humano, sino que tuvo todo desde el comienzo
como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En la infancia, los padres de Jesús cumplieron cuidadosamente todas las prescripciones de la ley. Así Jesús nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, como nos lo dice Gálatas 4:5. Primero que nada, cumplieron con el antiguo pacto que había que circuncidar a su hijo a los 8 días después del nacimiento. Y le pusieron por nombre Jesús, como les dijo el ángel. Entonces, de esa manera, Jesús fue incorporado en el pueblo de Israel. Al cumplir los 40 días de purificación, es decir, no sé si ustedes saben, pero una mujer cuando da a luz tiene 40 días que está completamente sangrando para que salgan todos los pedazos que quedaron en su útero de la concepción y del bebé que albergó ahí adentro. Bueno, al cumplir esos 40 días, que las mujeres se las mandaba a ser purificadas, María viajó a Jerusalén acompañada de su marido y de su hijo para pagar el dinero del rescate, porque por cada hijo que nacía había que pagar algo impuesto por la ley de Moisés, llamado la redención del primogénito. Lo encontramos en Levítico capítulo 12, versos 1 al 8, en Éxodo 13, 2 al 12. Conforme a la ley, el primogénito pertenecía ¿a quién? A Dios. El primer hijo que abría la matriz de la madre no era de la madre, sino que era de Dios. Y los padres cumplieron con toda la ley. Si usted es un padre o una madre, usted tiene que cumplir con todo lo que el Señor le pide en cuanto a sus hijos. Nosotros no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia. No estamos más, no guardamos las leyes judías, pero sí guardamos lo que el Señor le ha pedido en el Nuevo Testamento a la iglesia. Los hijos tienen que ser criados en el temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, nadie que no gobierna bien su casa puede gobernar la iglesia. Si nosotros no tenemos la casa en sujeción, ¿qué le vamos a ir a enseñar a los demás? Contésteme esta pregunta. Lo primero que nosotros tenemos que preocuparnos es en tener nuestros hijos en sujeción, nuestra casa en sujeción. Si tenemos hijos o tenemos familiares bajo nuestro techo que no aman, ni siguen, ni sirven al Señor, tenemos un gran motivo de oración y un gran motivo para servirle al Señor, siendo de testimonio y ganando primero a los que están en Jerusalén, a los que están en casa. ¿Cuántos dicen amén? Espero que en su corazón haya esta preocupación. Señor, yo quiero cumplir como cumplió María y José. María y José no solamente obedecieron a Dios poniéndole el nombre al niño que era, obedecieron a Dios en todo lo que Dios les pidió, obedecieron la ley de Dios pagando el rescate llamado redención correspondiente al hijo primogénito y entendieron que el hijo primogénito le pertenecía a Dios. Era obligatorio en esta ocasión ofrecer un cordero de sacrificio, pero si uno no podía ofrecer un animal tan costoso, se le permitía ofrecer un par de tórtolas o un par de pichones. Y mire qué interesante que María trajo un par de tórtolas, lo que nos habla de la situación económica de María y de José. En otras palabras, eran pobres. Pero así como pobres, no dejaron de cumplir la ley del Señor, no dejaron de cumplir lo que Dios les pedía en cuanto a sus hijos, en cuanto a la criación de sus hijos. Simeón y Ana, dos ancianos que estaban en el templo, reconocieron que Jesús era el Mesías y era el enviado de Dios. Eran dos ancianos que estaban allí sirviendo continuamente. Y ellos cuando vieron que María entró con ese bebé en los brazos, inmediatamente reconocieron que era el Hijo de Dios, lo que ellos estaban esperando, el Mesías prometido. También la visita de los magos representa el primer fruto entre los gentiles. Los magos
vinieron siguiendo la estrella para encontrarse con el Mesías prometido, el que Dios había prometido. La venida de los magos y la noticia que había nacido el rey de los judíos enojó muchísimo a Herodes. Convocó a escribas y a sacerdotes quienes le citaron la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2, indicando que el rey de los judíos o el Mesías prometido nacería en Belén. Como todos sabemos, Herodes reacciona de muy mala manera y manda matar a todos los niños menores de 2 años. Pero otra vez Dios en su misericordia se aparece a José y le revela que se vaya lejos. Y esto me dice a mí que Dios cuida de nuestros hijos. Diga conmigo, Dios cuida de nuestros hijos. Dios cuida de nuestra casa. Dios no permitió que su hijo pasara por las manos sangrientas de Herodes. Le avisó a su papá y su papá inmediatamente obedeció y lo sacó lejos para que Herodes no lo tocara. Papá y mamá, saca a tus hijos lejos del mundo, lejos del diablo, donde está la influencia satánica, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir a tus hijos. Pero el Señor nos va a revelar y nos va a mostrar de tal manera que nuestros hijos sean guardados por el poder del Señor si nosotros vivimos en obediencia al Señor. María no dijo, yo soy pobre, no puedo ofrecer la ofrenda, pero mirá, Señor, me faltó para nada. María dio todo lo que se le pidió, estuvo en paz con Dios y obedeció y se humilló en todo, se sometió en todo y Dios guardó a su precioso hijo. Qué precioso. Quiero creer que somos padres como José y María, obedientes al Señor, obediente a lo que Dios nos pida en cuanto a nuestros hijos. Desde el episodio en el templo, eh, sí, luego Dios le vuelve a hablar a José que regrese a Nazaret y allí dice que regresó José para que Jesús fuera llamado Jesús de Nazaret, se crió en Nazaret, ¿verdad? Dice, desde el episodio en el templo no sabemos nada de la vida de Jesús hasta cuando aparece para ser bautizado por Juan. Sin embargo, la arqueología y la literatura de aquel entonces arrojan luz sobre los aspectos de la vida cotidiana de los judíos en la época de Jesús, cómo vivían, qué hacían, cómo sería el hogar de Jesús. Bueno, un hogar en ese entonces, en esa aldea, dice, igual a los de otra gente humilde y trabajadora de Galilea, la mayoría de ellos estaban construidos de piedra caliza o de adobe. Eran muy pequeños. No nos olvidemos que los judíos tenían un montón de hijos, ¿verdad? Son de familias numerosas, pero los hogares eran pequeños. De una sola habitación y se usaban principalmente para dormir y comer. Algunos eran de 2 pisos, los que eran un poquito más pudientes, siendo el piso de abajo de los animales y el de arriba el de la familia. La vida familiar se desarrollaba en la azotea o en el patio, o en la parte de arriba, ¿verdad? En el interior de las casas era oscuro, pues tenían una sola ventana y bastante pequeña. La familia tomaba la comida de la tarde sentadas sobre una estera. También se colocaban esterillas de junco unas junto a las otras en el suelo para dormir, de modo que la familia compartiera la ropa de cama. No hablamos de pobreza, hablamos de extrema pobreza, ¿verdad? Otros tiempos, otras creencias, otras formas. Las referencias de Jesús a las costumbres del hogar reflejan su interés en tales detalles de la vida diaria, como el poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo, leudar una medida de harina, la angustia de la mujer que había perdido una moneda preciosa, etcétera. Los padres judíos instruían a sus hijos, pero también se daba enseñanza formal ¿en dónde? En las sinagogas. No nos podemos olvidar que las sinagogas surgieron como lugares de reunión cuando se fueron al exilio. Luego, cuando volvieron, prácticamente
no tuvieron un templo donde reunirse, por lo tanto, se reunían en las sinagogas. Como hijo primogénito, Jesús le tocaba seguir el oficio de su padre, carpintero, y si su padre llegaba a faltar, él tenía que hacerse cargo de su madre. Lucas también nos dice que Jesús se desarrolló normalmente en tres aspectos: en el aspecto físico, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual. En San Lucas 2:40 lo encontramos. Cuando un niño judío cumplía 12 años, se convertía en hijo de la ley, es decir, se lo consideraba un adulto y debía cumplir con las obligaciones que ésta le imponía. Por ello Jesús viajó con sus padres a Jerusalén para observar la fiesta de la Pascua. Al volver a Jerusalén, los padres de Jesús lo encontraron entre quienes, entre los eruditos de la ley, los doctores de la ley. Y ellos se maravillaban de su comprensión extraordinaria de las Escrituras. Podríamos decir, en otras palabras, Jesús sabía que más que todos ellos juntos. Y ellos se maravillaban de ver cómo Jesús sabía y comprendía, no solamente lo que leía, sino comprendía la palabra del Señor. Estamos hablando de algo profundo en el corazón, ¿verdad? Lucas señala que el muchacho estaba sujeto a sus padres. En el versículo 51 estamos en el capítulo 2. La respuesta de Jesús revela que ya sabía que tenía una relación filial especial con Dios. Era su unigénito hijo. Es posible que José muriera cuando Jesús era adolescente y recayera sobre el joven la responsabilidad de ganar el sustento para su madre y sus hermanos, ya que esto era la obligación del hijo primogénito. No se nombra nunca más a José en la Biblia, así que probablemente José hubiese muerto cuando él apenas fuera un adolescente o un jovencito. Vamos a pasar al bautismo de Jesús. Podríamos decir que fue el acto de inauguración de su ministerio público y la presentación del Espíritu Santo en forma visible, la confirmación de ser hijo de Dios y que Dios además se agradaba de él. Esa voz que se sintió, la voz del Espíritu Santo, dando la aprobación al ministerio de Jesús y a lo que él estaba haciendo en ese momento, que era bautizarse. El ministerio de Cristo comienza su ministerio alrededor de donde fue bautizado, alrededor del río Jordán. En sus 3 años y medio aproximadamente recorrió y ejercitó su ministerio en todas esas regiones. Aquí tenemos un pequeño ejercicio para hacer, usted lo guarda para después. Dice, en su ministerio en Galilea realizó su primer milagro. ¿En dónde? En su ministerio en Judea limpió él y dijo que la casa de su padre sería llamada casa. Y usted tiene que completarlo. En el ministerio en Samaria, el hecho más destacado fue su conversación con quién. Y esto es muy interesante, que usted pueda buscar estas respuestas y dármelas. No es una tarea, simplemente es un ejercicio de clase. La pasión, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Jesús murió en la fiesta judía de la Pascua, que se celebraba el 14 del mes de Nisán. Se afirma que fue entre el 26 y el 36 después de Cristo, porque coincide con la procuraduría de Pilato. Es decir, nosotros más o menos nos podemos acercar a las fechas por los detalles que nos da la palabra del Señor. Así que él murió en la fiesta judía de la Pascua. Si alguien no sabe lo que es la fiesta judía de la Pascua, se refiere a cuando Dios liberta al pueblo de Israel de cuando era esclavo en Egipto. Y allí Dios envía a Moisés como el libertador para que liberte al pueblo de Faraón, y envía también las 10 plagas para que Faraón conozca cuán grande es Dios. Si usted no ha leído esto, es importante que lo lea y lo entienda. En la última plaga se dice, o dice la palabra del Señor, que pasaría la muerte por la casa de cada una de las familias
que había tanto de los egipcios como de los israelitas. Y esto es un detalle importantísimo a tener en cuenta. Aquí no hubo diferencia entre judíos y no judíos. La muerte iba a pasar por todos los hogares. Eso es un detalle muy interesante para que nosotros veamos que Dios jamás despreció a los gentiles, sino que tuvo un tiempo para cada uno. Este ángel de la muerte que habría de pasar solamente podía impedirse ese paso si mataban un cordero y con la sangre pintaban el marco de la puerta de cada familia. Por supuesto, los judíos obedecieron lo que dijo Moisés, mataron el cabrito y con su sangre pintaron el dintel o el marco de su puerta. Y cuando pasó el ángel de la muerte y se llevó a todos los primogénitos varones, es decir, murieron en esa noche miles y miles y miles de primogénitos hombres. Todos aquellos que por fe pintaron el dintel de la puerta y creyeron lo que Moisés había dicho de parte de Dios, se salvaron. Y esto simboliza que la sangre de Cristo es la única que nos limpia de la muerte eterna. Y en esto nosotros podemos ver que el plan de Dios no es un plan improvisado. Jesús no vino como, ay, bueno, a ver qué pasó acá, que el hombre pecó y a ver cómo podemos arreglar, sino que el plan de Dios es el plan de los siglos. Y si nuestro corazón y nuestra vida no está cubierta con la sangre preciosa de Jesús, que limpia todos nuestros pecados, nosotros obtenemos la muerte eterna. Y esto es una gran realidad. Entonces, Jesús murió durante la fiesta de la Pascua porque Él es y Él representa a nuestro Cordero sin mancha, el que por su sangre preciosa somos limpios del pecado y tenemos la vida eterna. Qué precioso, mis queridos y mis amados hermanos. Así que con esto nosotros vamos a terminar nuestra clase de hoy. Y les voy a dejar un par de clases grabadas antes de nuestra siguiente clase para que en la semana las puedan mirar y entonces nosotros podamos tener el jueves que viene nuestra clase un poquito más adelantada. Si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar abajo. También les voy a dejar un par de tareas para que puedan seguir contestándolas y mandándomelas al correo electrónico que les pedí, profesora Roxana, @gmail.com. Que Dios les bendiga ricamente y nos quedamos para acá para que usted pueda descansar y luego mirar las clases. Es una clase larguísima, pero yo se los hago más corta. Tenemos una presencial y después tenemos una o dos cortas para que a usted no se le haga tan largo. Y como tengo tanta tos, yo pueda descansar un poquito más y gracias a Dios con esos caramelitos que me dieron y eso estoy un poquito mejor, pero en el correr de la semana voy a subirles las siguientes clases y las tareas. Que Dios les bendiga ricamente y nos encontramos aquí el próximo jueves. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias igual. Amén. Gracias. Amén, amén. Mejoren. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.